Buenas noches, compañeros de Unitec. Profesor, para la presentación del entregable 2, grandes bases de datos y analítica de la web. Mi nombre es Javier Rivera Neri. Bueno, el primer concepto que se nos pidió revisar fue el de Big Data. Se refiere a información obtenida de Internet que se caracteriza por su gran volumen, su alta velocidad y la variabilidad de sus datos. Entendemos por gran volumen cuando estamos hablando no tan solo de gigabytes de información, sino vamos hacia los terabytes o incluso más allá, zettabytes de información que hay que analizar. Esta información todavía se complica más cuando estamos hablando no tan solo de lotes de archivos, de datos, sino datos en streaming, es decir, en tiempo real. Tal como se van produciendo los datos, son enviados para su captura y su análisis, adicionándose mayor complejidad cuando hablamos de la variabilidad en el formato de estos datos. Es decir, pueden llegar datos de video, de audio, datos de estructuras con tablas, etcétera, ¿no? Adicional, se añade una nueva V de valor, porque todo este volumen de datos a esa gran velocidad, una vez que ya los capturamos, no sirve de nada por sí solos, ¿no? Hasta que son interpretados mediante un proceso de análisis complejo que les da significado para convertirlos en información útil para nuestra organización. Estamos hablando de que existen datos estructurados que tienen cierta estructura y que se almacenan generalmente en tablas de información como columnas y renglones, y la intersección de estas columnas y renglones es donde se almacena el dato en cierto registro, ¿no? Pero también existen datos semiestructurados o no completamente no estructurados, no guardan una estructura. Y estos se almacenan, puede almacenarse en documentos, como lo vemos aquí, que son documentos que contienen ciertos campos de información, pero no forzosamente todos deben de tener los mismos campos. Pueden ser que lleguen elementos con más o menos campos. También los no SQL son guardados en parejas de clave y valor, o en bases de grafos, o en almacén de XML o de Bigtable. Los bases de grafos son nodos que se relacionan unos con otros a través de ciertas ligas de información. Esas bases de datos no SQL tienen las características de que son grandes cantidades de datos, el esquema es flexible y son sistemas escalables. La escalabilidad es una característica de que cuando tenemos unas tablas, si se nos olvidó, crecen tanto que si se nos olvidó adicionar una tabla o se nos olvidó adicionar un renglón o una columna, adicionar estos renglones y columnas es prácticamente hablar de rehacer toda la tabla, mientras que los datos no SQL o no estructurados tienen la ventaja de esa flexibilidad, ¿no? Pueden escalarse, ¿no? Simplemente se añade el valor y después se analiza. Existen muchas de las empresas que se dedican al Big Data, que ofrecen sus servicios a grandes empresas, se los venden, pero además ofrecen servicios gratuitos, ¿no? IBM, por ejemplo, es una de las más grandes empresas que se caracteriza porque apoya al sistema Hadoop, eh, ofrece hardware de servidor, pero también ofrece software de bases de datos, aplicaciones analíticas y servicios asociados. Sus productos más conocidos son las plataformas de bases de datos DB2, Informix y InfoSphere. También tenemos HP como una de las plataformas más grandes con su análisis Vectra, Teradata, Oracle. Oracle, que es conocido principalmente por su base de datos, también es tiene servidores de Intel, su distribución Hadoop de Cloudera y la base de datos NoSQL de Oracle. Estas grandes compañías, como les repito, ofrecen esos productos de software y de hardware. SAP, EMC, Google con su BigQuery, Microsoft, que está en asociación con Hortonworks, una empresa nueva de Big Data, y la herramienta HD Insight, basada en la plataforma de datos Hortonworks. Es conocida por su servidor de base de datos SQL.
Google con una plataforma de análisis de Big Data, BigQuery, basada en la nube, y VMware, conocido por sus soluciones de virtualización de nube. vSphere controla la implementación de Hadoop para hacer más sencilla a las empresas el Big Data. O Tenjin, que ofrece la base de datos NoSQL más, digamos, más importante ahorita, que es MongoDB. Está en asociación con Intel. Hadoop es un software libre que se utiliza para almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos, desde pues terabytes hasta mucho más, ¿no? Zettabytes o petabytes. Sus características principales de Hadoop es que es un sistema que tiene una gran capacidad, maneja volúmenes de datos a gran velocidad, tiene protección contra fallos. Esa protección contra fallos incluye de que las bases de datos son copiadas en varias bases de datos, de tal forma que si un nodo se avería, un clúster se avería, entonces la sesión se transporta a otra de las bases de datos en donde se va a continuar trabajando con ella, ¿no? Su capacidad también de el paralelismo, su velocidad, ¿no? Es de bajo costo y pues una de sus capacidades es la escalabilidad también, ¿no? Que es una de las cuestiones que habíamos visto que es muy importante para el manejo de las bases de datos, ¿no? El procesamiento en paralelo se trata de trabajar simultáneamente una misma tarea en dos o más microprocesadores con el fin de obtener resultados más rápidos, ¿no? Actualmente las computadoras ya están hechas de varios microprocesadores que realizan diferentes tareas en paralelo y se transportan los datos de tal forma que agilizan los procesos. MapReduce es uno de los modelos de programación distribuida que indica que los algoritmos deben de dividirse en dos tipos de tareas. La función mapa, que toma cada dato de la entrada en paralelo y lo transforma, asociando el resultado a un grupo. Y otra función en paralelo, reduce, que toma cada grupo de datos en paralelo y proporciona un resultado final. Hay dos formas de alguna manera de hacer este paralelismo, ¿no? Una es cuando tenemos bases de datos que vamos a poder modificar, en la que se utiliza el sistema extraer, transformar y cargar. Se extrae la información, se transforma, se limpia, se reformatea y se vuelve a cargar en otra base de datos ya para trabajarse o analizarse. O bases de datos que no se van a modificar, como son las OLAP, ¿no? Bases de datos tipo OLAP, Online Analytical Processing. También son llamadas de bases de datos estáticas porque solamente son de lectura, ¿no? No se modifican los datos que están allí colocados. Se consultan, se toman para el análisis, la toma de decisiones, pero no se modifican. Por la importancia de ese procesamiento de datos radica en su interpretación, ¿no? Los datos por sí solos no nos van a servir de nada hasta que son interpretados y son evaluados contra nuestros indicadores y objetivos principales de la empresa. Big Data requiere de personal calificado para esa interpretación de resultados. Se le llama a esa figura el científico de datos. Debe tener conocimiento de las fuentes de datos, de su tipo de datos, de la identificación y análisis de los patrones y principalmente de algoritmos estadísticos, ¿no? Las tendencias en el uso de las tecnologías de la información, yo veo dos. Una son servicios basados en la localización, como por ejemplo, si queremos un pequeño negocio, irlo posicionando, podemos hacer uso de la herramienta de Google Maps para poner ahí el negocio y que lo vean más gentes, ¿no? O de técnicas basadas en la identidad celular, en las que pues ya me parece que la que más utilizan las empresas es la de
vigilar las flotillas de vehículos de tal forma que tienen menos pérdidas por robo, pero también saben en qué momento exactamente se va a entregar el producto, si no existen retrasos, aunque también existe el procesamiento en la nube, ¿no? Actualmente las nubes, la información que se puede guardar en las nubes es tan grande que se pueden respaldar allí discos duros de información, de tal manera que si cae un virus o le pasa algo eh, al disco duro físico, eh, se puede reparar mientras y después traer esa base de datos de la nube y volver a cargar nuestra base de datos en físico. Yo pienso que esas son las principales tendencias de la tecnología. En cuanto a la analítica web, se centra en recopilar información que proporcionan los usuarios cuando visitan los sitios web y que se analizan mediante pequeños archivitos que se van dejando como rastro cuando se hacen estas visitas. Medir la información de que los usuarios dejan cuando se meten en estos sitios web es muy importante porque para poder mejorar hay que conocer qué es lo que vamos a mejorar. Eh, estas principales métricas, pues bueno, las principales son cuántas páginas se visitan, cuántas sesiones se realizan, cuántas visitas, si fue un visitante único, si son visitantes nuevos o si son visitantes recurrentes, si son visitas directas o a través de otras fuentes y lo que es importante, la tasa de rebote. Analítica de contenido se refiere a los informes de contenido y muestran qué partes del sitio web tiene un rendimiento bueno y qué partes no. Qué páginas son más interesantes para poder crear una mejor experiencia a los clientes y poder mejorar las que no son tan visitadas, ¿no? O tan populares. La analítica de las redes sociales también se puede analizar la interacción de los visitantes con las funciones para compartir un sitio, el modo en que se implican con el contenido colocado en las plataformas sociales, eh, la, el informe de conversiones que nos muestra los porcentajes de que cuántas visitas se convirtieron realmente en venta o en efectivo, ¿no? Como resultado de esas visitas, enlazando estas visitas con objetivos y transacciones de comercio pues electrónico, utilizados principalmente en el e-commerce. Estas métricas e informes para la analítica web es necesario realizar una clasificación de los indicadores claves de rendimiento de los KPIs y agruparlos de forma lógica para mostrar una imagen visual y precisa del éxito o del fracaso de los objetivos del negocio. Es parte esencial de la analítica web porque los datos por sí solos, como mencionamos, no significan nada. Estos indicadores bien definidos permiten entonces interpretar de forma rápida y sin necesidad de recurrir a otros elementos todo lo que se requiere saber, ¿no? Algunas de las herramientas disponibles en la web de las que se pueden encontrar versiones tanto gratuitas como de pago son Google Analytics, que es gratuita y que es una de las más importantes, True Social Metrics, que es gratuita y tiene su versión de pago, Kissmetrics, que es de pago, Piwik, que es gratuita, Alexa, que es de pago, Clicky, que es gratuita y que está compitiendo actualmente mucho con Google Analytics, Open Web Analytics también gratuita y ya compitiendo en el mercado con esos monstruos, ¿no? Como conclusiones, pues bueno, como administrador yo considero importante hacer más eficientes y eficaces los procesos mediante el uso de la tecnología, que cada vez está más al alcance de nuestras manos. El avance tecnológico nos ofrece información que podemos utilizar para el crecimiento de nuestra empresa, pero la gran cantidad de datos pues no sirve por sí sola de nada si antes no se le da un tratamiento para que esa información sea útil. Para ello es importante conocer que existen las herramientas tanto gratuitas como de paga para analizar grandes cantidades de datos que pueden ser útiles a mi organización. Resulta necesario involucrar al equipo de trabajo y los que van a administrar el proyecto porque deben de tener bien claro cuáles son esos objetivos de la organización, los datos que se desean obtener de tal manera que se pueda alimentar al sistema de Big Data con información correcta y que los resultados obtenidos puedan interpretarse acorde a esos mismos objetivos. Por mi parte es todo. Las referencias que utilicé están aquí a continuación. Muchas gracias. Hasta luego.